viendo en este caso, que es la clase. Sí, ¿Ahora están viendo eso? sí, ahora estamos viendo la presentación. La presentación, perfecto. Ya. Entonces, ¿para qué sirve un contrato de trabajo? Para acordar, ¿cierto? Principalmente esa era la respuesta, acordar aspectos que son relevantes para esta situación contractual entre empleador y trabajador. Ahí se acuerdan datos como, por ejemplo, la remuneración, el sueldo, también el horario de trabajo, la colación, algunos bonos, el horario de ingreso, el horario de salida, si hoy, dependiendo el tipo de trabajo, si es que soy vendedor, se van a acordar las comisiones que yo voy a ganar por venta, etcétera. Todo lo que se pueda dejar fijado en este acuerdo. Siempre lo ideal es ser muy específico con respecto a estos acuerdos, ¿ya? Porque si no está dentro del contrato, habría que ir a la ley para ver qué dice la ley con respecto a ciertas situaciones. ¿Bien? ¿Qué tipo de contratos existen? La semana pasada vimos tres, que son el contrato de plazo fijo, que tiene fecha de término, el contrato indefinido y el contrato por obra o servicio. Así que los que contestaron eso está correcto. ¿Y cuáles son los elementos del contrato de trabajo? En un principio hay que individualizar las partes. ¿Qué quiere decir esto? Los datos del empleador y los datos del trabajador. ¿Qué datos son importantes? La cédula de identidad o el rol único nacional, el RUN o el RUT, rol único tributario. La dirección también es importante, la dirección, dejar estipulado dónde van a llegar los comunicados, ¿cierto? A qué dirección mandar, por ejemplo, si es que el empleador despide al trabajador, tiene que entregarle una carta de renuncia, ¿ya? Datos como, por ejemplo, el horario de trabajo, como decía adelante, también es importante estipularlo, el sueldo, el horario de ingreso, salida, la colación, si le voy a dar colación, si hay casino en el trabajo, etcétera, ¿ya? Esos son como los elementos trascendentes de un contrato de trabajo. Y sobre todo, también el elemento importante es definir qué tipo de contrato, si va a ser indefinido, si va a ser con una fecha de término o si va a ser por hora o servicio. ¿El empleador puede modificar el contrato de trabajo? Que era la última pregunta, ¿cierto? Algunos decían, yo no estoy de acuerdo, otros decían, claro, si es que se acordó con anticipación algunas cosas, no corresponde que el empleador, ¿cierto?, cambie las condiciones de este contrato de trabajo, ¿ya? Hay un concepto que es el jus variandi, ¿ya?, que es aquella facultad que le reconoce la ley al empleador para modificar unilateralmente. ¿Qué significa unilateralmente? Que solo una parte, un lado de la parte, puede hacer esta modificación. Aspecto del contrato de trabajo en la forma y condiciones señaladas expresamente por la ley. O sea, el empleador, si bien es cierto, tiene la facultad de modificar este contrato unilateralmente, pero la ley también estipula algunas cosas que dice, mira, esto puedes cambiar y esto no puedes cambiar. Elementos que pueden afectar el ius variandi, que en el fondo es la facultad de variar el contrato de trabajo por parte del empleador, ¿ya? Primero, alterar la naturaleza de los servicios, ¿ya? Según el artículo 12 del contrato de trabajo, el empleador a través del ius variandi puede, primero, alterar la naturaleza de los servicios. Segundo, alterar el sitio o dónde va a prestar estos servicios, el lugar. 3. Alterar la distribución de la jornada de trabajo. ¿Bien? Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, decirle al trabajador, mire, en el caso de algún auxiliar de aseo, usted estaba haciendo el aseo acá, pero ahora le va a tocar ordenar, ¿ya? Y le agrego a lo mejor algo que no estaba en el contrato de trabajo y lo modifico. Alterar el sitio en donde se prestan estos servicios. Como le decía adelante también, si la empresa tiene sucursales en Santiago, ya yo en vez de decirle al trabajador, mira, tengo muchos trabajadores en Recoleta, así que lo voy a mandar a Quilicura. Ya también es una opción que el empleador puede hacerlo. 3. Alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida. Yo le puedo decir al trabajador, mira, tú estás entrando a las 9
de la mañana, pero necesito que entres a las 8, ¿sí? Pero también va a salir más temprano y le puedo modificar la jornada. También es una facultad que tiene el empleador. Según el artículo 2 del Código del Trabajo, alterar la naturaleza de los servicios, condiciones legales, que se traten las labores similares, es decir, que los servicios a realizar sean análogos, o sea, equivalentes a las funciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo me contrataron como auxiliar de aseo, no me van a pedir que pegue ladrillos, por ejemplo, ya porque sería, y no está dentro de mis competencias tampoco, ¿ya? Si me contratan como secretaria, secretario, la secretaria tiene una serie de funciones equivalentes, ¿ya? Pero la secretaria no está contratada principalmente, o la labor de una secretaria no es barrer o limpiar baños, por ejemplo. Entonces, desde ahí igual va a depender que las funciones sean equivalentes al cargo que yo estoy ocupando. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora por ahí? Lo escucho. Yo tengo una consulta. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Yo tengo una consulta, profe. Ya, dale. Sabe que tengo una vecina que ella trabajó o sea, estaba haciendo la práctica. Sacó su técnico profesional en esto de enfermería y fue a un, ay, ¿cómo se llama? Fue a un lugar a hacer su práctica, ¿ya? ¿A un CESFAM? No sé si un CEFAM, creo que en un hospital a hacer la práctica. Ya, perfecto. La cosa es que a ella la mandaban a barrer, a limpiar, y ella habló y tenía la consulta si hay que hacer un trámite de demandar legal o solamente hablar con el subgerente o jefe y decirle que no hizo la práctica para eso. Sí, mira, ahí hay varias cosas, porque en el fondo, claro, los practicantes generalmente, si bien es cierto, por ejemplo, yo, mi oficina, no sé, es mi responsabilidad también poder mantener el orden y limpieza de un lugar, de donde yo trabajo. En el caso de la gente que trabaja en construcciones metálicas, la idea es tener mi espacio ordenado y limpio. Pero si me mandan a barrer todos los días, por ejemplo, y esa no está dentro de mis funciones, no corresponde. Por lo tanto, ¿cuál crees tú que sería lo primero que tendría que decir esa alumna en práctica o ese trabajador? Me está preguntando. ¿Cuál sería el primer paso? Me pregunta a mí, ¿cierto? Sí, o cualquiera que quiera contestar. Ah, bueno, yo creo que hablar con el jefe o con la persona que lo mandó a esa práctica, o los compañeros o las personas que estén ahí a cargo. Exactamente, sí. O sea, lo primero que tiene que hacer ese trabajador, lo que se llama el conducto regular. ¿Qué es el conducto regular? Son los pasos que yo tengo que seguir para poder reclamar alguna situación, denunciar algo, ¿ya? Y el primer paso claramente sería hablar con mi jefe directo en este caso, ¿ya? Y yo tengo que identificar en la empresa cuál es mi jefe directo, ¿ya? Y siempre yo tengo que tener mucho ojo con eso, porque a lo mejor yo voy a pasar a llevar algunos jefes quizá y voy al tiro a hablar con el gerente general, ¿ya? Y eso también no corresponde, porque yo tengo que ir canalizando de acuerdo a lo que le indico recién. O sea, mi jefe directo, si no me lo soluciona, ir más arriba y así seguir escalando hasta que me vean el tema, ¿ya? Hasta la última opción sería es que si yo no estoy de acuerdo con ese trabajo, la opción es renunciar, ¿ya? Que sería como la opción última. El trabajador, si no está de acuerdo con lo que hace, la opción es renunciar. ¿Ya? Por eso que desde ahí igual el contrato de trabajo trata también de proteger al trabajador, pero hay ciertas situaciones que, claro, si yo no estoy de acuerdo o no quiero, también tengo la libertad de decirle, mire, jefe, yo no estoy de acuerdo con el trabajo, mucho trabajo, no estoy de acuerdo con mi sueldo, por lo tanto, yo tengo la opción de renuncia, ¿cierto? Al igual que el empleador también independiente el tipo de contrato, sea contrato a plazo fijo, sea contrato indefinido por obra, si mi empleador o mi jefe
no está de acuerdo con mi trabajo porque yo trabajo mal o llego atrasado siempre o no cumplo con algunas cosas, claro, el empleador también tiene la facultad de despedirme, ¿ya? Entonces está en esa libertad, independiente exista, ¿cierto?, un acuerdo de contrato, de manera también unilateral, el trabajador puede renunciar y el empleador puede despedir. Están esas dos opciones, ¿ya? Ahora, todo esto conlleva también otras cosas. Por ejemplo, si mi empleador me despide por necesidades de la empresa, ahí hay un tema de indemnización también, que se paga en el finiquito. Ya ese otro tema también que vamos a ir hablando más adelante, que tiene que ver con las remuneraciones. Pero técnicamente el tema de la ley, claro, yo tengo opciones también de renunciar o de salirme de esa práctica o de ese trabajo, en el caso de que mi trabajador no esté cumpliendo. Ahora, hay otras formas también de poder reclamar, como les decía también la semana pasada. Yo puedo poner una constancia en la inspección del trabajo. En la dirección del trabajo yo puedo poner constancia en el caso de que mi empleador no esté cumpliendo con algunas cláusulas que estén establecidas en el contrato, ¿ya? Y hasta puede ir a una instancia más allá, que es en tribunales laborales. Hoy en día existen los tribunales que yo puedo poner una demanda a mi empleador, ¿ya? Primero voy paso a paso, como te digo, el conducto regular. Primero mi jefe directo, segundo, a lo mejor el gerente o el dueño de la empresa, ya si no nos lo solucionan. Si no quiero renunciar y mi jefe no me quiere despedir, puedo poner la constancia en la inspección del trabajo, en la dirección del trabajo, y si es que es muy grave la situación, ¿ya? Que hay casos muy graves en el caso de la vulneración de los derechos de un trabajador, que yo puedo demandar también. Se puede hacer la demanda, ¿bien? Y ahí entran los abogados y todo un tema ya judicial en términos laborales. Eric, una consulta. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estaba comentando la Connie, de una persona que está haciendo su práctica en un lugar, ahí es un conducto diferente pensando de que hay quizás una casa de estudios que la respalda. Sí, de todas maneras. En ese caso puntual, lo primero es conversar con el jefe directo igual, ¿ya? Y como esta persona está en práctica y no está asociada a un contrato de trabajo propiamente tal, no podría dejar la constancia en la inspección del trabajo ni hacer una demanda, digamos. Podría hacer una demanda civil en caso de que el problema sea como muy grave con respecto al acoso y todo eso. Acoso sexual quizás, ahí sería ya otros niveles. Pero en el caso que dice la Connie, con el tema de que estaba riendo y todo eso, lo segundo que tiene que hacer es hablar con el profesor encargado de las prácticas, ¿ya? Por ejemplo, si les pasa a ustedes en la práctica, es decir, profe, mire, me están haciendo que servir café todos los días y no estoy aprendiendo nada o estoy haciendo otra cosa que no corresponde. Entonces, usted se comunica conmigo, en el caso que yo soy encargado, ¿cierto?, de las prácticas del colegio, y yo voy a la empresa y hablo con los jefes para ver qué está pasando la situación y poder regularizar eso, ¿ya? Porque claramente usted estudia administración, puede estar en una caja atendiendo clientes, estando en recursos humanos, pero no está para barrer todos los días ni para estar sirviendo café al jefe todos los días. O sea, no, Claro. esa no es su función principal. A lo O sea, mejor yo puedo servir café un día, de buena onda, ya le sirvo café, le ofrezco al jefe un café, ¿cierto? A mis compañeros, así como tema de amabilidad, pero si es un requisito, si una obligación que es parte de mi tarea y eso no corresponde, usted habla conmigo o primero habla con su jefe y ahí lo dialogamos y podemos regularizar esa situación. Exacto, o sea, en el fondo pueden haber cosas que salgan, ¿cierto?, de nuestra tarea principal, pero nunca tienen que pasar a llevar lo que, en este caso, lo que la persona que está haciendo su práctica tiene que hacer. Exacto. Me parece. Porque de esa manera también, o sea, si reaccionamos mal o si dejamos la práctica botada, le cerramos las puertas a los compañeros que vienen hacia atrás. Exactamente. Con las empresas que nosotros tenemos convenio, en el caso de las prácticas. ¿Ya? Y también tiene que ver con una forma diferente y más pacífica de solucionar un conflicto, de solucionar un problema, ¿cierto?, que se está dando. Así que, súper bueno. De todas maneras, muy bien la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Bienvenido, Bastián, se quedó dormido. Pero bien, qué bueno que esté acá. Continuamos entonces con la presentación y con el tema de la ius variandi, que en el fondo le da la facultad, como decía antes, que dice la ley, la facultad del empleador de poder hacer cambios en el contrato de trabajo. Bien. Entonces, requisito para aplicar este concepto ius variandi, que no produzca menoscabo al trabajador. Este menoscabo puede ser material o moral. ¿Ya? Menoscabo es como denigrar, ¿cierto? Pasar a llevar al trabajador si es que cambia alguna cláusula del contrato de trabajo. Material que afecte económicamente al trabajador, por ejemplo, que le bajen su sueldo. Por lo tanto, de hecho, la ley dice que el empleador no puede bajar su sueldo al trabajador, y eso está por ley, definitivamente. Y menos poner un sueldo que sea inferior al ingreso mínimo mensual. Moral, que no afecte la jerarquía o importancia de las funciones que tenía el trabajador. ¿A qué se refiere? Que si yo lo tenía a este trabajador como gerente, no lo puedo poner, lo puedo poner a un cargo similar, pero no lo puedo bajar a hacer el aseo, por ejemplo, ya que sería que lo afecte en su jerarquía o la importancia de las funciones. Eso tampoco lo puede hacer el empleador. Requisito para aplicar el ius variandi, alterar el sitio o recinto donde se prestan estos servicios, como condiciones que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad. Lo que yo no podría hacer si es que el contrato está en Santiago, es mandar a la persona a Arica o Iquique, que eso significa un cambio de casa, tendría que cambiarse con la familia y por lo tanto eso ya no se podría hacer. Pero lo que sí puede hacer el empleador, por ejemplo, voy a poner un caso súper puntual ya del Sodimac. Si es que la persona está trabajando en el Sodimac de Puente Alto y yo requiera un personal mayor en Tobalaba y lo mando a esa persona, a ese trabajador, a trabajar al Plaza Tobalaba. Entonces, eso el empleador lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es cambiarlo de ciudad, por ejemplo, que signifique cambiarse de casa y otras cosas que conllevan este cambio de lugar. Que no produzca menoscabo al trabajador y este menoscabo puede ser material o moral. Ejemplos, material, que afecte económicamente al trabajador, por ejemplo, que gaste más en locomoción para llegar al trabajo. O moral, por ejemplo, que antes se demoraba 30 minutos al trabajo y ahora se demore 3 horas para llegar al trabajo. Ya, eso no lo podría hacer. Otros requisitos. Número 3. Alterar la distribución de la jornada de trabajo convenía condiciones que sea hasta en 60 minutos, anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo. Avisa este cambio al trabajador con al menos 30 días de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo cambiar el horario de trabajo al empleado, en este caso, porque yo puedo hasta 60 minutos correrlo, anticiparlo, ¿cierto? Por ejemplo, si él entraba a las 8, yo hasta las 9 lo puedo hacer ingresar, o hasta las 7, pero no puede haber una diferencia de más de una hora. Y tengo que avisarle al trabajador con al menos 30 días de anticipación. ¿Bien? Debate. ¿Puedo informarle al trabajador que ya no tendrá colación? ¿Qué creen ustedes? Como pregunta. ¿Le puedo decir al trabajador, mire, usted ya no va a tener colación? ¿Le puedo decir eso? No, No. ¿Por qué? Obvio que no, pues. porque ¿Ya? la colación es una obligación, pues. Depende ¿Depende de qué? de lo que salga en el contrato y de las horas de trabajo. Porque si trabaja como medio tiempo, por ejemplo, no sé, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Ajá. no creo que ahí se tenga que tomar una hora de colación, porque no, por el tipo de horario que hay. Claro. Yo creo que va más allá. No es solamente por el tipo o el tiempo.
Ajá. Es porque si llegan a un acuerdo tras un contrato que fue por las dos partes, de un día a otro no puede venir y hacer como que ese contrato no valga. Aparte ese contrato viene con la ley y todo eso. Si quisiera sacárselo el horario, o sea, la colación, tendrían que hablarlo, conversarlo y llegar a un acuerdo. Perfecto. Acá la colación puede tener dos miradas. Puede ser el valor que yo le doy a la colación, porque recuerden que hay algunas empresas que tienen casino y le entregan la colación, ¿cierto? La comida a los trabajadores. Hay otras empresas que le dan un bono de colación, ¿ya? Yo le podría quitar ese bono de colación si es que el trabajador lo ha recibido durante mucho tiempo, yo no se lo puedo quitar, ¿ya? Porque ya es lo que se llama un derecho adquirido. Yo no le puedo quitar la colación de un día para otro, ni tampoco decir, mira, yo no te voy a pagar más la colación o voy a cerrar el casino, ¿ya? O sea, si se cierra el casino, tiene que haber una contraprestación en el fondo de que va a tener que haber un pago por esa colación. Y la otra mirada con respecto al debate, con respecto a la colación también puede ser el tiempo. O sea, yo no le puedo decir tampoco al trabajador, mira, te quedas sin el horario de colación. ¿Ya? Eso tampoco puede suceder, porque tiene que tener un tiempo, ¿cierto? El trabajador de colación, por lo menos 30 minutos. 30 minutos, hay algunas empresas que le dan 45, una hora. ¿Ya? Hasta hay algunas empresas que le dan 2 horas de colación. Pero ojo que esa hora de colación o esas 2 horas no entran en el horario de trabajo, por lo tanto, para la sumatoria de las 45 horas a la semana, no correrían esa cantidad de tiempo. ¿Bien? Continuamos. Entonces, reclamos por la aplicación ilegal del ius variandi. Recuerden que el concepto de ius variandi es la facultad del empleador de manera unilateral de poder cambiar alguna condición que se haya pactado en el contrato de trabajo. Dice, derecho al reclamo. El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de 30 días contados desde la ocurrencia de los hechos o del aviso de cambio de jornada ante la inspección del trabajo. Si no está conforme con esa decisión, puede recurrir al juez laboral en el plazo de 5 días contado de la notificación de la resolución de la inspección. Lo que decíamos delante. O sea, primer paso, hablar con el jefe directo o dueños. Segundo paso, poner la constancia en la inspección del trabajo, la denuncia, constancia. Y si no quede conforme con el tema de la resolución de la inspección del trabajo, yo puedo ir y recurrir a un juez laboral, a los tribunales laborales y poner la demanda. ¿Bien? Entonces, acá tenemos 3 preguntas, ¿ya? Para la última actividad práctica, responde las siguientes preguntas de manera individual. ¿El empleador puede modificar en algunos casos el contrato de trabajo? ¿Puede hacerlo aunque el trabajador no esté de acuerdo? 2. Para cambiar de lugar de trabajo a un trabajador, ¿cuáles requisitos debe cumplir? Si un trabajador se siente afectado por la aplicación del ius variandi, ¿qué puede hacer y en qué plazos y dónde? Bien, vamos a ver un video, espero que lo puedan escuchar, que dura 1 minuto 30 con respecto a estas 3 preguntas que ustedes tienen que responder. Me dicen por favor si lo escuchan. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Cuando tu empleador te cambia las condiciones de trabajo que fueron las pactadas en un inicio. Por ejemplo, cuando te cambia de sucursal, implicándote 1 o 2 horas de viaje de tu domicilio, de tu casa al trabajo. ¿Qué pasa cuando te reduce tu sueldo? Cuando vos pactaste un sueldo al inicio de la relación laboral y luego en el transcurso te lo modifica perjudicándote. Esta y otras situaciones, que son conocidas como modificaciones del contrato de trabajo, el ius variandi, son normales hasta un punto. Son normales modificaciones que no te generen un perjuicio.
Ahora, en el punto de que a vos te genera un perjuicio esta modificación de sucursal, modificación de horarios de trabajo, modificación de lo que vos cobrás, esto te genera a vos el derecho a reclamarlo. Tendrías que consultar con un especialista, se envía un telegrama donde se intima a que se suspenda esa modificación por el perjuicio que a uno lo genera. Y en el caso de que no se suspenda y la empresa siga adelante con su actitud de modificar el contrato de trabajo, uno se puede considerar despedido con derecho a indemnización por ello. Bien, entonces las preguntas que teníamos acá, que tienen relación a este mismo concepto que es el jus variandi, que serían: 1. El empleador puede modificar en algunos casos el contrato de trabajo. Puede hacerlo aunque el trabajador no esté de acuerdo. ¿En qué casos? Los escucho. ¿Puede activar su micrófono para saber que están ahí? Repítalo, por favor, Mario Hugo. Los puedo nombrar para que... Profe, repítalo de nuevo. Ya. La pregunta es: ¿el empleador puede modificar en algunos casos el contrato de trabajo? ¿Puede hacerlo aunque el trabajador no esté de acuerdo? No. No, Oh, porque no. puede hablar. ¿Y en qué casos puede modificarlo? Mm, En el que el trabajador esté de acuerdo, pues. Si no está de acuerdo el trabajador, ¿cómo lo va a cambiar? ¿Quién más? Hay que responder por aquí, ¿cierto? O sea, Sí, por favor. Activa Ya. su micrófono y nos responde. no se puede, pues. ¿Ya? ¿Qué entendieron con el concepto de jus variandi? Con respecto a la modificación que puede hacer el empleador con respecto al contrato. Esperanza, ¿estás por ahí? O se escucha súper mal. No sé si ustedes escuchan bien. No. ¿No? Tiene como un zumbido. Ya. Sí. Puede ser que sea el micrófono. Sí. Bueno, yo recuerdo los casos en que no se podía hacer el cambio cuando había un tema moral, ¿cierto?, de por medio, Claro. que ahí no se podían hacer los cambios del contrato. Pero No se había pueden otros hacer. que sí. Me acuerdo que eran como 3, ¿o no? Sí. Tengo la imagen mental. Sí. Sí. Habían 3 casos en los que sí se podía cambiar el contrato. Exactamente. No es que sea tan radical, ¿cierto?, como la respuesta que me dijeron, que el empleador no puede cambiar el contrato. O sea, en el artículo 12 del Código del Trabajo, y con respecto al concepto jus variandi, que es la variación, ¿cierto?, que le da la facultad al empleador de poder hacer cambios de manera unilateral en el contrato. Entonces, la pregunta sería: ¿el empleador puede hacer cambios en el contrato de trabajo de manera unilateral sin que el trabajador esté de acuerdo? Y la respuesta es sí. Sí lo puede hacer, ¿ya? Porque la ley se lo permite. Ahora, siempre y cuando este cambio no represente un menoscabo al trabajador, ¿ya? Por ejemplo, si es que el empleador le dice: yo quiero bajarte tu sueldo, ¿ya? Eso sería un menoscabo económico, ¿ya? Si el trabajador ganaba 500 y yo le voy a decir ahora: no, usted va a ganar 400. Eso no se puede hacer, ya está prohibido por la ley. ¿Qué cosas podría hacer el empleador con respecto al cambio?
¿Quién me puede nombrar? Hablar con con el jefe, ¿Ya? así llegar a un acuerdo para poder cambiarlo. No. Mi pregunta es, ¿qué cosas puede hacer el empleador de manera unilateral que el empleado no esté de acuerdo? O sea, yo, empleador, puedo cambiar ciertas cosas en el contrato y aunque el trabajador no esté de acuerdo, yo lo puedo cambiar. ¿Cambiarle el horario? El horario, exactamente, muy bien ahí. El horario lo puedo cambiar. El horario de ingreso y de salida. Siempre y cuando también hay una condición. Siempre en esto de las leyes, siempre hay una situación, siempre y cuando se dé otra situación. Por ejemplo, en el caso de que el empleador quiera cambiar el horario de trabajo al trabajador, sí, se lo puede cambiar, siempre y cuando no modifique más de una hora. ¿Ya? Yo di el ejemplo delante. Si el trabajador por contrato entra a las 8, el empleador puede cambiarlo para que entre a las 7 o puede cambiarlo para que entre a las 9. Obviamente, ese cambio va a significar un cambio en el horario de salida quizá y en el horario de colación y en toda su jornada laboral. Pero yo no puedo decirle a mi trabajador, decirle, a ver, tú por contrato entras a las 8, pero quiero que entre a las 4 de la mañana. ¿Ya? Eso no se puede, porque yo puedo variar el horario de trabajo en hasta una hora. ¿Bien? Por lo tanto, ¿eso lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Y está facultado por la ley? Sí, está facultado por la ley. Ahora, si el trabajador claramente no está de acuerdo con esto, tiene la opción, como decía la señorita en el video, de renunciar, ¿ya? O también acogerse a lo que es el despido, el autodespido que se llama también. ¿Bien? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, perfecto. ¿Dudas, consultas? Eso del autodespido. Sí, el empleador, el trabajador tiene la opción, ¿cierto?, de hacer un autodespido para efectos de la indemnización. Ahora tiene que probar que este autodespido, ¿cierto?, ante quizás tribunales, porque el empleador igual puede dejar de constancia en la inspección también, ¿ya? El empleado, el jefe, ¿cierto?, o el empleador puede mandar también antecedentes a la inspección del trabajo con aspectos que no cumple el trabajador. Por lo tanto, por ambas partes se pueden dejar constancias. Pero el tema del autodespido, en el fondo, es que el trabajador se acoja al tema del autodespido por un efecto de indemnización, ¿ya? Y ahora los tribunales o la inspección tienen que validar que este autodespido sea válido, por lo tanto el empleador ahí tendría que pagar la indemnización. ¿Qué es una indemnización? Es un sueldo por años, ¿cierto?, de servicios, ¿ya? Si es que el trabajador ha cumplido un año con contrato, ya tiene derecho, en el caso de que se acoja a este autodespido o que el empleador lo despida por necesidades de la empresa y tenga derecho a indemnización, ¿cierto? Tendría un sueldo en el fondo. Si lleva 5 años, 5 sueldos, hasta un tope de 11 años, ¿ya? Hasta 11 sueldos le podrían pagar al trabajador por concepto de indemnización por años de servicio. Profesor, Dígame. ¿a qué se refiere con el término autodespido? Autodespido me refiero a que el trabajador se autodespide. No es lo mismo que renunciar, ¿cierto? No es lo mismo que renunciar. No, porque si yo renuncio, también renuncio al tema de la indemnización. ¿Ya? Yo renuncio, entonces me voy. Y me voy sin ni uno, como dicen los trabajadores. ¿Ya? En cualquier caso, tenga contrato indefinido, plazo fijo por obra, y yo renuncie a la empresa, yo no tengo derecho a ningún pago, solamente quizá vacaciones proporcionales, mi finiquito, ¿cierto? Y a lo que, por ejemplo, si yo renuncié en la mitad del mes, me deberían pagar, ¿cierto?, lo que yo trabajé.
¿ya? Pero indemnización no tengo derecho en el caso de la renuncia. ¿Y cómo se hace eso del autodespido? ¿Se pide que te despidan o...? Claro, se hace una carta, se formaliza, ¿cierto?, ante la inspección del trabajo y le pide al empleador que lo despida. Y eso sería una suerte de autodespido para el tema ¿cómo se llama?, de la indemnización por años de servicio. ¿Y eso de la indemnización, te dan plata cada mes por los sueldos y el tiempo que estuviste? Por ejemplo, si el trabajador estuvo 5 años en la empresa y lo despiden por necesidad de la empresa, este trabajador tiene derecho a indemnización por años de servicio. Esto quiere decir que todos los años que trabajó va a recibir un sueldo por año, de una vez, ¿ya? Por ejemplo, voy a inventar, si es que el trabajador ganaba 100 pesos, ¿cierto? Y estuvo 5 años, le corresponden 500 pesos por indemnización. Pero lo pagan todos juntos al final del trabajo, Todos cuando juntos. renuncia. Recuerde que el trabajador está siendo despedido, por lo tanto, este trabajo se va a terminar. Por lo tanto, igual hay un plazo cierto de pago. Igual se puede impactar, por ejemplo, si es mucho dinero, no sé si le tienen que pagar 100 millones de indemnización al trabajador, yo le puedo dividir en 3 cuotas, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre el trabajador recibe el total de su indemnización en el finiquito. Que mucha gente confunde el tema del finiquito con la indemnización, que no es lo mismo, ¿ya? Puede a lo mejor el trabajador recibir su finiquito, pero no tiene derecho a esta indemnización porque puede ser que a lo mejor lo despidieron porque no cumplió algo, porque robó en la empresa, ¿cierto? Y lo despidieron. Y ahí no tendría ningún derecho a indemnización. Y sí o sí, las empresas tienen que pagarle a sus empleadores eso. Y si algo chico, una pyme, no sé, cosas así. O También. tiene que ser sí o sí. Sí o sí. O sea, da lo mismo el tipo de empresa, digamos. Si es una pyme o no, la indemnización por año de servicio se paga. Solamente hay una excepción para las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Jardinero, amas de llave, nanas, que ellas tienen una indemnización a todo evento que lo paga el empleador mensualmente, que es el 4,75% del sueldo del ingreso. Por lo tanto, ellas tienen una indemnización asegurada, ya sea renuncie o la despidan, puede cobrar esta indemnización, ¿ya? Solamente en el caso de las trabajadoras de casa particulares. En el caso del trabajador común, ¿ya? Si renuncia, ya no tendría derecho. Si es que lo despiden por necesidad de la empresa, sí tendría derecho. Eric, pero siempre y cuando también estén trabajando con un contrato, ¿cierto? Con alguno de estos tipos de contratos. Siempre formalizados con un contrato, claro que sí. Porque en el caso de estar trabajando con boleta, no recibirían ese tipo de indemnizaciones. No. Los trabajadores a honorarios, ¿cierto? O con contrato de honorario, no están acogidos al tema de la indemnización por año de servicio, porque esta prestación de servicio o el contrato honorarios no refleja el vínculo contractual con el empleador, ¿ya? Claro. Porque este trabajador honorario podía trabajar en una empresa, en otra, prestar servicio en varios lados, ya no es exclusivo de un lugar de trabajo. Exacto. Y regularmente, por ejemplo, en las pymes sucede que las personas quizás trabajan más con boleta de honorario que con contrato. Claro, entonces, o de manera informal también, de manera informal, sin contrato, sin nada. ¿Ya? Y ahí ya ojo que el trabajador cuando no tiene contrato está en el fondo casi desamparado, y sobre todo en las pymes, ya porque son empresas más chicas. Profesor, dígame. Tengo 2 preguntas. Sí. Ante cualquier tipo de trabajo que uno tiene que realizar, ¿es necesario 100% firmar un contrato? Sí, los primeros 30 días el empleador te tiene que entregar tu contrato de trabajo para que tú lo leas, ¿cierto? Lo analices y lo firmes. Recuerda que un contrato tienes que estar ambas partes de acuerdo para poder firmarlo. Y ahí en el caso de que trabajes y no se haga cumplir el contrato porque nunca llegaron a un acuerdo, ¿sí? ¿Uno puede ir con la ley, por así decirlo, contra esa persona o se hace lo loco nomás porque ya no puede venir no hubo un contrato firmado, por así decirlo? No hay contrato. En el caso de que no haya contrato, tú puedes dejar la constancia y la inspección del trabajo.
Ese es como el conducto regular, porque obviamente si no tienes contrato y tu jefe no te ha respondido, ya no te soluciona el problema. Por lo tanto, ya ahí hay que ir a la inspección del trabajo a decir, mire, yo estoy trabajando acá, tengo un horario de trabajo. Si tienes, por ejemplo, alguna liquidación de sueldo, un comprobante que te pagan, ¿ya? Por lo tanto, ya tú puedes dejar esa constancia que no tienes por escrito el contrato de trabajo. Ahora, si es que en este caso, que el empleador no te tenga un contrato de trabajo, se da por hecho, la ley lo dice tácitamente, que se da por hecho, que todas las condiciones que declare el trabajador se dan como por hecho que es parte del contrato de trabajo. Como por ejemplo un horario de ingreso, un horario de salida, el sueldo generalmente, ¿ya? Pero en la mayoría de las empresas que son serias y formales, a los 30 días tú ya tienes el contrato hecho, ¿ya? Lo que puede pasar ahí, en ese caso que dices tú, generalmente pasan las pymes, las empresas más chicas, que trabajan sin contrato de manera informal, ¿ya? Pero en las grandes empresas o las medianas en Chile, yo diría que no pasa, ya que a los 30 días ya tienes un contrato de trabajo hecho. Profesor, ¿y me podría definir dos conceptos? A ver. El boleto de honorarios que dijo la profesora Melissa, Uh-huh. y el otro era dejar una constancia. Ya. ¿A qué se refiere con eso? Sí. La boleta de honorario es un documento, ¿ya? Que va a certificar el pago de tus servicios, ¿ya? Los servicios profesionales. Por ejemplo, si yo soy abogado, ¿ya? Y yo presto servicio a una empresa, yo le doy una boleta de honorario para certificar que ellos me están pagando, ¿ya? Existe la boleta de honorario a terceros también que emiten las empresas, pero generalmente la boleta de honorario la emite uno como profesional. Por ejemplo, si yo hago clases particulares, ¿ya? Yo le puedo emitir una boleta de honorario a esa persona que yo le estoy dando clases. Entonces, X monto, ¿cierto? Y ella me paga y yo le doy una boleta. Es como la boleta, no es tan parecido, pero lo podríamos homologar, que a lo mejor que ustedes tienen más cerca la boleta de venta. O sea, si yo vendo pan, yo tengo que entregar una boleta. En la boleta en horario es por la venta en el fondo de mis servicios, ¿ya? O por la prestación de los servicios. Un abogado, un profesor o cualquier profesional que brinde servicios de manera particular, ¿ya? Y lo otro que era la constancia es dejar por escrito un hecho que tú no estás de acuerdo que suceda, ¿ya? Por ejemplo, que el empleador no te está respetando los tiempos de colación o el empleador no te esté pagando la movilización siendo que te la pagó siempre, ¿ya? Entonces, para poder hacer una denuncia de este hecho y dejarlo por escrito, se hace una constancia, ¿ya? Es cuando yo dejo una constancia en Carabinero. Ahí a lo mejor es un ejemplo más práctico. ¿Qué hace Carabinero? Toma nota, ¿cierto? Y emite un documento, ¿ya? Y eso es una constancia. Lo mismo cuando pasa algo en el trabajo, yo dejo la constancia y la inspección del trabajo, en la dirección del trabajo. Ya, pero entonces, ¿no le van a pagar? ¿Pagar qué? No entendió mi ejemplo de delante, que yo le No, a había ver, preguntado que dale. si hay una persona que está trabajando, Ajá, pero sin contrato, sí. y el empleador no le quiere pagar su sueldo respectivo al trabajador. O sea, Ajá. ya eso usted entiende. Al trabajador. Por lo tanto, él tiene que hacer una denuncia a la inspección. Ahí Y la está, pues denuncia, usted dijo constancia adelante, por eso dije, vamos a dejar por escrito que el empleador no me quiso pagar. Sí, claro. Sí, pues, eso es una constancia, una denuncia, ¿ya? Porque recuerda que... Se queda sin recibir su sueldo. Se queda sin recibir su sueldo. Claro, porque por el momento que la inspección del trabajo emite una resolución. Porque ahí, en el fondo, claro, yo le digo a mi empleador, oye, ya, pues págame, y no me paga, ¿cierto? Yo hasta ahí, más que reclamarle a él, ¿cierto? Lo segundo que puedo hacer es dejar la constancia, ¿cierto? La denuncia en la inspección del trabajo. Y ahí la inspección del trabajo va donde mi empleador le dice, mire, tú no estás pagándole los sueldos, ¿cierto? Y ese empleador pueden pasarle hasta una multa, ¿cierto? Porque no está pagando los sueldos como corresponde.
Entonces esa es un poco la consecuencia. Además de que la inspección le va a obligar a que le pague el sueldo, también puede incurrir en una falta, por lo tanto, sería multado este empleador por no cumplir con el pago de sueldos. En el caso de que la dirección del trabajo, ¿cierto?, lo determine. Ahora, si el empleador y el trabajador no está de acuerdo con lo que dice la inspección del trabajo, puede hacer una demanda, ir un paso más allá, ¿cierto? La demanda en tribunales laborales. Y eso puede pasar mucho tiempo hasta que le pague el sueldo. ¿Se podría ir hasta la cárcel o no? Difícil que el empleador, o sea, tendría que hacer como mucho, o sea, no haberle pagado, no sé, a 100 trabajadores y que la deuda sea muy grande, que pueda pagar con cárcel, ¿ya? Porque ahí está el paso a paso, porque la empresa hasta se podría ir a quiebra. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la quiebra? Que tendrían que vender todos los bienes, ¿ya?, de la empresa, y ahí tendría que pagar con ese dinero que recaudó por la venta de los bienes, pagar lo primero que tiene que pagar son los sueldos de los trabajadores y después las deudas a los externos, a los proveedores. Entiendo, profe, responda a las preguntas del chat. A ver, las vamos a ver. Sí, Felipe. Cambiando de sucursal dentro de la misma ciudad, sí, lo puede hacer. El empleador puede cambiar al trabajador a una sucursal dentro de Santiago, por ejemplo, o dentro de la región. Profe, ¿qué pasa si el trabajador lleva más de 11 años trabajando? Sí, por ejemplo, si yo me imagino que la pregunta va con respecto a la indemnización. Entonces, si es que un trabajador lleva 20 años trabajando y lo despiden por necesidad de la empresa, le van a pagar solamente 11 años. Ese es el tope, ¿ya? 11 sueldos, ¿ya? Antiguamente la ley decía que pagaba todos los años de servicio. Por ejemplo, si el trabajador llevaba 30 años, le pagaban los 30 años, ¿cierto? O los 20 años. Pero en este caso la ley se modificó y el tope de años de servicio serían 11 para efectos de la indemnización por años de servicio. Mirta, oigo. ¿Le puedo hacer una consulta sobre la guía del contrato de trabajo? Sí, puede hacerla. Ya, ¿me escucha? Sí. Ya, mire, es que en el contrato de trabajo del albañil Ujú. hay una parte, déjeme leerla. A ver, que dice, el presente contrato durará mientras dure el trabajo de realizar, línea, en la obra, línea. ¿Qué se debe poner ahí? Ahí debes poner lo que va a hacer el albañil. Por ejemplo, los albañiles generalmente, ¿qué hacen? Estucan, Ya. pegan ladrillos, hacen terminaciones con todo lo que respecta a yeso, pueden enyesar, pueden trabajar con cemento, con ladrillos, pegando ladrillos, haciendo cimientos, etc. Por lo tanto, ahí lo que tú podrías poner a lo mejor era, si es que es por obra, recuerde que terminando la obra termina el contrato. Entonces Sí. yo voy a contratar a este albañil para que pegue 500 ladrillos, por ejemplo, o para que estuque, no sé, 1000 metros cuadrados de muralla, ¿Mm? por ejemplo. Eso podrías poner. En Para la que, primera línea. sí, para que se especifique el trabajo que tiene que hacer. Entonces ahí en esa parte dice que las labores, ¿cierto?, que fue contratado el trabajador, como es por obra, entonces yo tengo que especificar, ¿ya? Entonces, terminando este trabajo, el contrato se va a terminar. Ya, y donde dice en la obra, ¿se debe poner el nombre de la obra u otra cosa? No, porque los antecedentes de la empresa está arriba, ¿ya? ¿Ya? Abajito, en el fondo, lo que se debe detallar es el trabajo que va a hacer este albañil. ¿Para Ya, qué fue contratado? ya. Ya, gracias, profe. Perfecto. Tengo una duda. O sea, Dígame, Avi. es con respecto a las boletas de honorario. Ya. Ya, ve que, por ejemplo, en cada trabajo, por cada trabajo boleteado, como que le quitan un porcentaje, que es como el Sí. IVA, algo así. Eso después lo pagan todos juntos, po. ¿Hay como un tiempo límite de pago? Generalmente las boletas... ¿sí?
Generalmente las boletas de honorario son los 10 primeros días que se paga eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo boleteo, la persona que me está pagando a mí es el retenedor de ese porcentaje, ¿ya? Que es ahora creo que subió, creo que es un 10, y algo por ciento, ¿ya? Ahí se lo puedo confirmar, porque antes era el 10% y ahora se subió, porque ahora es obligación pagar la AFP y la salud, ¿ya? Para los que boletean. Antiguamente no era obligación, era opcional. Entonces toda la gente que estaba con contrato honorario no tenía ni previsión ni jubilación, ¿ya? No tenía salud ni AFP. Entonces ahora por obligación todos tienen que cotizar en una AFP y en FONASA en este caso, ¿ya? La mayoría de las personas que boletean. Por lo tanto, tu pregunta era ¿cuánto tiempo tengo para pagar ese 10 y algo por ciento? Por los primeros 10 días de cada mes. Ejemplo, yo mandé una boleta en enero, tengo los 10 primeros días de febrero para poder pagar ese porcentaje. Ya sea si es que el que me está pagando me tuvo ese 10%, o si me lo pagó a mí, yo soy responsable de pagarlo. ¿Ya? Pero eso no se junta. Se junta, porque hay un porcentaje que se devuelve en abril. Eso, en la operación planta. Sí, pues se junta todos los meses, ¿ya? Y este 10% hay una parte que se va a la AFP, una parte que se va a salud y otra parte que se devuelve. Y esa devolución se hace en abril. Es una vez. Sí, una vez al año. ¿Qué pasa si no la hacen en ese tiempo? O sea, si no la devuelven en abril. O sea, el responsable es el contribuyente. O sea, si yo quiero que me devuelvan el dinero, yo tengo que hacer el trámite en el servicio de impuesto interno. Ahora, si no lo hice, esta plata queda ahí retenida hasta que yo haga la declaración y me devuelvan ese dinero. Ya. Por ejemplo, si yo no hice la declaración renta ahora en abril del 2020, esa plata quedó ahí. Por lo tanto, en abril del 2021 yo podría hacer la declaración para solicitar esta devolución. Ah, pero tiene que ser en abril, pero del próximo año. El próximo año, porque en abril lo que se llama la operación renta, en todo el mes de abril. Desde el 1 de abril hasta el 30 o 31 de abril, no me acuerdo cuántos días tiene abril, pero hasta del primer día hasta el último día del mes de abril es la declaración de la operación renta. Entonces ahí yo tengo un plazo para poder hacer este trámite. Y así no lo hice, abril del siguiente año. Ya entiendo. Gracias. Profe, y de los dos contratos que envió, los dos se mandan con información de uno que uno quiera ponerle, o hay que leer algún tipo de como historia, por así decirlo, algún ejemplo. No, la instrucción era que, de acuerdo a los antecedentes que hemos visto, ciertos datos, tú puedes inventar los datos de este contrato o puedes poner datos que sean reales. Por ejemplo, tu dirección, ¿cierto? Tu root, etcétera. Ahora, recuerden que sí, lo que tiene que ir es su nombre. Porque recuerden que yo les dije que ustedes tenían que ser los empleadores que tenían que contratar a alguien, ¿ya? Por lo tanto, por lo menos, como dato real en estos contratos, tiene que ir tu nombre como empleador. ¿Ya? Ya, ok. Y los demás pueden ser todos los datos inventados. Entonces, en la parte donde dice nombre, célula de identidad, nacionalidad, todo eso es inventado. Sí. Y en la parte de la siguiente página donde dice cuarto, ve que dice cuarto, quinto, sexto. Ajá. En el cuarto el sueldo se inventa y se escribe con palabras también, ¿cierto? Creo que el sueldo no se inventaba. Yo creo que les di el dato del sueldo que va en la guía. Así que revísalo. ¿Pero dónde? Está en la guía. En la guía de trabajo dice que parece que iba la secretaria que ganaba tanto y el albañil que ganaba tanto. Eso estaba dado. Lo que no estaba dado era, por ejemplo, era integrar algún bono imponible y un bono no imponible, que eso lo tenían que inventar ustedes, el valor. ¿Está dentro de la guía, profe? Sí, dentro de la guía. ¿Sabe que yo la imprimí y me salen los dos como contrato de trabajo nomás? No me salen nada más. Es la guía 4. Profe, a mí me pasa lo mismo.
Mira, si yo entro a la guía, aquí las deberían estar viendo ustedes. Guía 4, ¿cierto? Legislación laboral, cálculo de remuneraciones. En la actividad dice indicaciones. Se detalla de una secretaria o asistente administrativa a plazo fijo por 3 meses y una remuneración bruta mensual de 480.000 pesos. Y un albañil extranjero con residencia en Chile en un contrato por obra o faena y una remuneración bruta de 380.000 pesos al mes. Ahí está. En la guía. Guía número 4. Y ahí lo voy a buscar porque no me aparece. Ah, ya lo encontré. Está al principio de la guía, en la primera hoja. Bien, chiquillos, con esto terminamos. Ya estamos pasaditos en 6 minutos. Y necesito también indicarle lo del viernes, ¿ya? Si alguien tiene alguna otra consulta con respecto a la clase del día de hoy, me la pueden hacer llegar por correo electrónico, ¿ya? La pregunta y yo voy respondiendo. Pero la información que tengo que entregarles es con respecto a los chips y con respecto a las canastas que llegaron desde la JUNAEP, ¿ya? Se entregarán a las familias que tienen el beneficio de la JUNAEP, que son 1.620 familias en el colegio, el día miércoles y el día viernes. En el caso de ustedes, será el día viernes entre las 11:30 y 12:30 para los terceros y cuartos medios. Atentos con las medidas de seguridad. 1 hora de sanitización entre entrega y sanitización al final de la jornada. Se llevará a efecto con amonio cuaternario. Se entrega de elementos de seguridad como mascarillas, guantes, alcohol gel, toallitas de cloro. Toma de temperatura al ingreso de las personas. Distanciamiento de mesones de entrega con barrera de plástico. Mascarillas faciales para las personas que reciben a los apoderados. Gafas protectoras para personas que estén entregando los alimentos. Alfombra sanitizadora al ingreso de las personas. Además, se aprovechará de entregar el chip a las personas que no lo retiraron, que están pendientes para los estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿Bien? Y a los que necesiten notebook, yo hablé con Juan Pablo también y voy a hacerme un tiempo para ir el viernes también en algún minuto, que lo voy a coordinar solo con las personas que lo requieran. Así que si alguien lo requiere, por favor, por interno me escribe al WhatsApp. Yo ya coordiné uno, por lo menos tengo uno coordinado, y la Nayadet creo que también al final que también necesitaba. Así que lo que les voy a pedir es que ustedes me puedan escribir si es que alguien necesita, ¿ya? Para ver si tenemos disponibilidad. ¿Bien? ¿Dudas, consultas al respecto? Profe, el contrato de trabajo se lo mandamos vía correo cuando esté listo, ¿cierto? Sí, ¿Por vía foto? correo. Ahora todo vía ¿Hasta correo cuándo se le puede electrónico. mandar el contrato? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se puede mandar el contrato? Mira, recordemos que las guías se están trabajando para 2 semanas. Ya por lo tanto, hay plazo hasta el 22, o sea, hasta este viernes para enviar esta guía, porque ya a partir del lunes partiríamos la guía 5, que sería para 2 semanas más. Nosotros con la profesora Cecilia estamos trabajando guías para 15 días, ¿ya? Entonces, Avi, obviamente si tú estás un poco más atrasada o te estás como integrando recién al trabajo, usted me escribe un correo y yo le respondo. Ya, porfa. Ahí les dejé un link en el chat, que son unas preguntas que estoy recopilando la información, ¿ya? Y insisto, si es que alguien también necesita un netbook, me escribe por interno, ¿ya? No sé si hay más preguntas, dudas, consultas para poder cerrar esta clase. Profe, yo tengo una pregunta, A ver, dígame. pero es con respecto al notebook. ¿El notebook viene con internet o se conecta a una red Wi-Fi? Las dos opciones, ¿ya? Porque como le estamos entregando el chip, tú pones el chip en tu celular y le compartes internet al Al notebook. netbook. Y si tú tienes Wi-Fi, te puedes conectar a la red Wi-Fi de tu casa.
Ya, ok, gracias. Esos son los netbooks que ocupamos el año pasado, los chiquititos. Eso lo estamos Sí, sí. prestando. Sí. No Y son ahora- una bala, pero sirven igual. Eso, jóvenes, no sé si Melissa quiere despedirse o comunicarle algo a los chiquillos, algún mensaje. La profe Meli no respondió nada, todo mal, todo mal. Sí, Ah, está pero todo bien. ustedes Es una tienen que excelente responder. estudiante. Nada, reiterar las felicitaciones de estar acá conectados, chiquillos. Eso demuestra su preocupación, ¿cierto? Por aprender, más que nada, que es lo más importante de todo esto, y seguir en comunicación. Así que felicidades a todos ustedes como grupo, como equipo, vamos a decirle, como equipo de curso, ¿cierto? Que destacan en su conexión y en su preocupación. Así que muchas felicidades. Eso solamente. Yo me uno a las felicitaciones de Meli también, chiquillos. Los felicito. Me siento orgulloso de la gente que está conectándose. Ahora invitarlos a ustedes también que puedan promover a los que no se están conectando. Invitarlos también, si ustedes tienen contacto con los compañeros que no se conectan, decirles que se conecten y saber la importancia que tiene esta instancia para que ustedes puedan aprender y sigan aprendiendo y no nos quedemos tan atrasados cuando después tengamos que retomar, ya sea en junio, julio, agosto, cuando tengamos que entrar, ¿cierto? Quizá a lo mejor va a ser parcial la entrada o no, así que ahí hay que estar atentos siempre a las instrucciones que tenemos. Así que muchas felicidades, felicitaciones por estar acá nuevamente y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles ya, o el viernes que tenemos la clase de orientación. El viernes ahí tenemos un horario de orientación para también poder hablar de otros temas, ¿ya? Exacto. Así que un abrazo grande. El que quiera se puede despedir por el chat o se puede despedir abriendo su micrófono. Muchas gracias. Chau, chau. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Para la otra clase les tengo guardado.